tiempo de flaqueza, es una torre, tiempo de guerra. La esperanza de Israel. Es el león de la tribu de Judá, Jesús rompió las cadenas y nos libertó en nuestra bandera de victoria. Es una torre, tiempo de flaqueza, es una torre, tiempo de guerra. La esperanza de Israel. Y canta y regocíjate hoy, canta y regocíjate, danza y regocíjate en la presencia del Señor. Y canta y regocíjate hoy, canta y regocíjate, danza y regocíjate en la presencia del Señor. ¿Qué iglesia? Y a su nombre vamos a terminar con alabanza de oración. Amén. Y quien vive iglesia, y a su nombre, haya Cristo vive. Amén. Y yo navegaré en el océano de tu espíritu, y ahí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu de Dios, se siente como fuego, como el Pentecostés, y lléname de gozo, y yo adoraré al Dios de mi vida que me comprendió sin ninguna explicación. Y yo adoraré al Dios de mi vida que me comprendió sin ninguna explicación. Y que mi iglesia, y a su nombre, alabe y estoy. Amén. Aquí con el portavoz de la palabra. ¿Quién vive? Dios bendiga. Y a su nombre, dale una alabanza de aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Muy buenas noches, hermanos. Le damos bienvenida a la casa de Dios, donde Dios nos enseña, nos redarguye, nos habla con su santa y bendita palabra. Tomemos asiento un momentito. El cristiano muchas veces entran a una tempestad, entran en situaciones adversas y no quieren y no entienden, porque me va bien, estoy bien, vamos, estamos haciendo las cosas bien, todo me da el trabajo, me da la salud, todo estoy bien. Pero de un rato a otro comienza a venir un estremezón. Pero Dios me bendice, Dios me da, sí. Pero hay momentos que Dios hace un momento de silencio. ¿Para qué? No para probarte, porque el Señor no prueba a nadie ni tenta a nadie, porque Él conoce y sabe la mente y el corazón de cada uno de nosotros, porque Él nos conoce. ¿Quién no te conoce? Tú mismo no te conoces si tú eres capaz de perseverar, de seguir, de luchar o no. En la tempestad es que se ve verdaderamente si tú avanzas o te quedas.
En la tempestad verdaderamente se ve el amor que tú tienes a Dios y te tiene a ti. Por eso es que cada día nosotros tenemos que saber ser sabios en el momento de llevar la palabra. Nosotros tenemos que vivir la palabra, vivir lo que predicamos, sentir y predicar lo que vivimos. No podemos hablar de fe si yo no la tengo. No puedo hablar de amor propio si yo no lo tengo. No puedo hablar de perdón si yo no perdono, porque son palabras vacías. Tenemos que hablar verdaderamente lo que somos, lo que vivimos y cómo andamos y actuamos en los caminos de Dios. Porque por su fruto los conoceréis o serás conocido. El fruto no significa solamente yo levanto una obra, levanto otra, ayudo aquí y acá, pero si verdaderamente quién eres tú contigo mismo, con las personas que te rodean. Es el verdadero fruto. Cuando un hombre se confía en sí mismo, se desbarata todo. Amén. Porque nosotros tenemos que confiar en Dios. Sí tenemos que tener confianza en lo que hacemos, porque es una forma de autoridad de nosotros mismos. Pero confiar en Dios, que nos va a ayudar a avanzar. Por eso que en esta noche vamos al libro de San Lucas, capítulo 8, versículo 22 al 25, perdón. Amén. Todo lo que tengamos listo con amén, nos ponemos sobre nuestros pies. Vamos a dar lectura a las poderosas palabras de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a la comunión de su Santo Espíritu. Jesús calma mi tempestad. Ese es el título de la palabra. Jesús calma mi tempestad. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad, viento en el lago, y se anegaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y lo obedecen? Amado y Dios, buen Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que en este momento tome dominio y control en todo lo que vamos a hacer en este lugar, Señor. Te pido, pon palabra en mi boca, Señor, que cada palabra que salga de mis labios sean las tuyas y no las mías, Señor. Que sea palabra de exhortación, edificación y restauración a la vida, primeramente a la mía, y de ahí a la vida de cada uno de mis hermanos, quien escucha este mensaje, Señor. Te pido que estas palabras que sean atesoradas y lleguen a la mente, a los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Que por medio de estas palabras se rompan cadenas, ataduras y ligamentos que el enemigo quiere poner en nuestra vida, Señor. Te pido que en este momento dame sabiduría, ciencia y conocimiento para poder expresar este mensaje, y sea que tus hijos, tus hermanos, mis hermanos atesoren las palabras, Señor. Toma dominio y control. Y aparta todo espíritu de contratienda, de confusión espiritual, todo espíritu al contrario tuyo,
que sean reprendidos, atados, llevados a prisiones de oscuridad en el nombre de Jesús, Señor, como está escrito en tu palabra, donde están reunidos 2 o 3 en tu nombre, usted ha prometido estar aquí en pueblos, naciones, delante de ti. Unge las redes sociales y a cada hermano que están conectándose y que se van a conectar, que estas palabras que la cojan, la apriesen y la atesoren como el mejor diamante que pueda tener en su vida espiritual. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y tomemos asiento. Les vuelvo y les repito, si yo tomo pausa, porque todavía aún me ahogo para hablar, por el problema que estoy con los pulmones. Pero Dios es quien va a hablar en esta noche. Dice que aconteció un día que entró a la barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraba. Aquí nos habla algo muy importante el Señor, que hace primeramente, nos hace una invitación para que nosotros entremos a la barca. ¿Qué significa? Que lleguemos a su camino. Nadie busca del Señor, porque si todos buscáramos del Señor, todos fuéramos cristianos. El Señor es que nos busca a nosotros y nosotros no queremos saber nada del Señor. El Señor siempre nos invita a cada uno de nosotros para que lleguemos a su camino. Él anda atrás de nosotros para que lo aceptemos. O sea, es como que se ofrece: mira, me entiende que yo te voy a dar la paz, la salvación, la tranquilidad que el hombre, ni el mundo, ni Satanás, que Dios lo reprende, su palabra te puede dar, solamente te la puedo dar yo. ¿Por qué crees que tú en el trayecto de tu vida y de tu camino hay tantas personas que te hablan de Dios? Hay tantas personas que te invitan a la casa de Dios, pero tú no quieres ir, porque aún supuestamente no te sientes decidido, no te sientes capaz de buscar a los caminos de Dios, porque te sigue distrayendo las cosas que en el mundo te están ofreciendo. Pero Jesús siempre te hace una invitación a entrar a la barca. ¿Qué quiere decir? Invitarte a Él para que tú lo conozcas. No es que nosotros no conocemos del Señor. Al menos que cuando se estaba en el mundo uno no conocía de Dios. Pero nosotros decíamos ignorantemente, como siempre digo, ignorante no es un insulto, es palabra de ignorar, de no saber de lo que estamos haciendo o decir. Pero yo soy hijo de Dios, el hijo de Dios nunca pone boca abajo, ponemos muchas cosas. Es que yo sí, yo soy bueno. Por obra nadie llega al reino de los cielos, sino es por su palabra. Porque nadie conoce a Dios, ni más aún estando nosotros en el camino de Dios, aún no hace falta de conocerlo a Él. Porque si nosotros verdaderamente conociéramos a Dios, ¿qué hiciéramos? Lo que Dios hizo aquí en la tierra. ¿Qué hizo principalmente? No vanagloriarse de sí mismo. Pero nosotros nos vanagloriamos por lo mínimo que hacemos en la obra de Dios. Nosotros nos estamos vanagloriando. Yo lo hice. Tenemos que entender algo. Si Dios no nos da salud, no nos da sabiduría, entendimiento, nosotros no podemos hacer nada. Amén. Yo hace 2 días fui a trabajar
salí bien de mi casa con mi esposa y con mi hijo a recorrer un negocio, pero a partir de las 2, 3 de la tarde ya me sentí mal, que fue el día martes, si no me recuerdo. Sentí que ya en la garganta, que ya me ahogaba, porque lastimosamente en el tiempo que andaba se me infectaron los pulmones por andar hecho el vago, por andar cogiendo cosas, oliendo cosas que no tenía que hacer. Pero comencé a sentirme mal, que al siguiente día ya no me pude levantar casi. Si yo creo que en todo el día me levanté 2, 3 o 4 veces, no fue más. Ya no podía ni respirar. Hablaba y prediqué esa noche, pero era que me ahogaba. No sé si se dieron cuenta. Porque Dios no me permitió ese día que yo me vaya fuera de mi casa. No permitió que yo ese día salga a laborar. Fue el día que se ingresó a mi pequeña criatura, que muchas personas la conocen, que anda caminando, a veces se sube al púlpito conmigo, que se fue hospitalizada. Amén. Pero yo estaba bien, porque Dios es que pone la salud para que nosotros podamos laborar, hacer cada cosa en el día que Dios nos permite hacer. Tú podrás tener todo el dinero de este mundo. Si Dios no te da salud, no te va a valer de nada lo que tienes. Podrás ser el hombre más popular de la tierra, que cuando tú sales todo el mundo te saluda. Pero si Dios no permite que tú salgas ese día, que ni nadie te llame, ni nadie te busque, nada va a pasar. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de nuestra vida. Es que yo así sea enfermo, yo trabajo y camino. Claro, lo puedes hacer porque yo lo he hecho. Pero es porque la misericordia de Dios es que nos da ese poquito de fuerza. Y nos sentimos vanagloriosos. Pero Jesús está ahí invitándonos a pasar a la barca. Y nos subimos a la barca. Y comenzamos a navegar. Comenzamos a andar en los caminos de Dios. Porque muchas veces, dame agua, muchas veces, que me ahogo. Muchas veces no hablan de dos evangelios, no dicen a veces, no hablan de doble forma. Que la primera que a mí me pasaba, que me pasó una vez, llega a los caminos de Dios, que todo cambia en tu vida. Todo. Tengo plata, tengo carro, llega a los caminos de Dios. ¿Y uno qué hace? Llega a los caminos de Dios no por buscar a Dios verdaderamente, sino a buscar la riqueza que otro tiene. Pero no sabemos si verdaderamente cómo pudo tener dinero esa persona. ¿Qué trabajo pasó? ¿Qué consecuencia? Si él obtuvo los caminos de Dios porque lo permitió el Señor, porque él se esforzó. Pero nosotros queremos llegar a los caminos de Dios, hoy me convierto a los caminos de Dios y mañana me saco la lotería. Porque a mí me dijeron, a mí me prometieron que Dios me iba a dar carro, casa, avión, me iba a llevar a las naciones, y Él tiene que cumplirme porque a mí me lo dijeron, si no yo me voy. Pero ahí viene lo más hermoso, el desierto. El desierto. Y si tú eres cobarde, Dios bendiga, niña. Si tú eres cobarde, que la media prueba sales corriendo, que el medio problema ya no sabe a dónde meterte, y sale chispeado en los caminos de Dios.
Esta es la tempestad que viene en nuestra vida. Porque estar aquí en los caminos de Dios es fácil, podemos llegar, pero difícil uno mantenerse. Porque el cristiano constantemente es arremetido, es remecido. ¿Por quién? Por el enemigo. ¿Para qué? Para que tú te salgas del propósito. Pero nosotros vemos que el Señor no nos responde. Está dormido el Señor. Porque Él se siente confiado y confía que nosotros vamos a soportar la tempestad. Vamos a soportar las luchas. Vamos a soportar las dificultades que nosotros podamos tener en nuestra vida, porque el Señor nunca nos va a dar algo que no podamos soportar. Él no te va a permitir que te venga una prueba demasiado grande si tú vas a salir corriendo. Él siempre nos da todo bajo medida. Acordémonos algo, que nosotros somos un hijo de un Dios de orden. Dios bendiga. No de un Dios de desorden. Él siempre tiene un orden para cada uno de nosotros. Él siempre está ahí, dándonos lo justo. ¿Para qué? Para que ninguno se vanaglorie de lo que pasa, de lo que sucede. Nosotros tenemos lucha, tenemos desiertos, sí. Nosotros, un desierto es el mismo, es grande, pero el desierto viene de diferentes pruebas. ¿Por qué Él no te permite pasar lo mismo que pasa a tu hermano? Para que tú no te vanaglories de él, de lo que tú hiciste. Yo la hice, pasé mejor. Porque la tempestad es fuerte. Nosotros en estos caminos vamos a perder familia, vamos a perder amigos, amistades, se van a ir de nuestra vida. Y ahí es que nos va a doler. ¿Por qué? Porque ya no eres el popular, ya no eres la persona que era reconocida en el mundo. Acuérdate, mientras que tú tengas dinero en el bolsillo, todo perro, gato, burro y chacho te va a saludar. Cualquier hombre te va a saludar. Cualquier persona va a ser tu amigo. Pero cuando ya no tienes nada, o no le puedas dar lo que tú les dabas, nadie te va a decir por lo menos hola. Porque ya no le sirve. El hombre es una persona desechable para el hombre. Tengámoslo presente. Mientras que tú le sirvas a alguien, tú eres la persona perfecta. Cuando tú ya no le sirves, ¿qué hace? Te desechan y te mandan a un lado. Comienzan, Dios bendiga, comienzan ¿a qué? A señalarte, comienzan a injuriarte, a calumniarte, a hacerte quedar mal. ¿Para qué? Para que tú quedes el peor, porque tú ya no le sirves al hombre. Pero a quien sí tú le sirves, tenga la riqueza, sea pobre, o lo que no tengas nada, al Dios viviente, al poderoso, al santo, al Rey de Israel, a Él sí tú le sirves, porque Él te mira con los mismos ojos que mira al rico, mira al pobre, mira a cualquier persona con un ojo de amor. Eso es lo que nos enseña. Dios bendiga. Por eso Jesús nos invita a pasar la barca. Nosotros llegamos y comenzamos, mientras navegaban, Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en lo largo y se anegaban y peligraban. ¿Por qué? Porque en eso es que el cristiano se ve si pasa o no pasa la prueba. Y no podemos vivir confiados que si ya pasamos esta tempestad, ya somos super cristianos. Acordémonos que el mar cubre la tercera parte de la tierra. ¿Qué quiere decir? Un mar inmenso.
que en la medida que tú vas avanzando en alta mar, son las tempestades. En la medida que tú vas avanzando a lugares, son las olas que te van a remecer en la barca. ¿Qué quiere decir? En la medida que vas pasando, caminando, andando en los caminos de Dios, es la tempestad que vas a tener tú como una persona cristiana. Tenemos que entender el llamado de Dios y aferrarnos a Él. Dios bendiga a mi varón. Aferrarnos. Porque mientras que Jesús esté en la barca, siempre Él lo va a resguardar. Pero aquí no habla algo que dice la palabra que Jesús estaba dormido. Como los apóstoles comenzaron a temer porque se anegaban, ¿cómo pudo haber sucedido esa tempestad? Comenzaron a despertarlo al maestro. Eso es lo que el cristiano tiene que ser en medio de la prueba, la lucha. ¿Comenzar a qué? A llamar la atención a Dios, a servirle, a hacer el trabajo verdaderamente que Dios te puso en tus manos. Es que yo oro al Señor, yo le oro toda la noche, yo me clavo de rodillas y hasta que no me conteste yo no me levanto. ¿Y de qué vale que te conteste el Señor, pero si tú no le sigues haciendo la obra? Porque una obra sin fe es una obra muerta. Una fe sin obra, una fe muerta. Todo tiene que ser agarrado. Si tú le clamas a Dios, busca de Dios, tienes que trabajar para Dios. Así sea que estemos con el hígado afuera de nuestra boca, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Porque bástate de mi gracia, dice el Señor. Amén. Porque Él se perfecciona en nuestras debilidades. Él se perfecciona en los momentos de dolor, en el momento de tristeza. Porque no es fácil llegar, coger un micrófono, predicar, sabiendo que tú tienes un familiar, sabiendo que lo que te está sucediendo en tu vida, que ningún ser humano te lo puede resolver, te puede ayudar, pero predicar la palabra de Dios. No te estoy hablando por mí, porque yo no me puedo vanagloriar. Porque lo que Dios trata en mi vida es un caso muy diferente de lo que nos trata a cada uno de nosotros. Si Dios me permite tener pequeña fuerza para predicar su palabra en estos momentos, Dios sabe por qué lo hace. Lo que tenemos que entender es que si verdaderamente buscamos de Dios, oramos, pedimos, alabamos, tendremos que trabajar para Él. Porque a Dios no se lo alaba en las buenas solamente. Amén. Tenemos que alabarlo en las malas. Yo no voy a predicar, yo no voy a cantar porque todo me va bonito, todo me va bien. Pero ya me comienza a ir mal, yo ya no voy a hacer nada. Porque Él ya no me bendice. Acordémonos, Dios no es desechable. Porque Dios sigue siendo Dios. Con nosotros, sin nosotros, Él es Jehová de los ejércitos. Amén. En cambio nosotros, sin Él, no somos nada. Sin Él no tenemos nada. Sin Él no somos quién. Jesús es el Maestro, el que dio la vida por nosotros. Si ustedes creen que si Jesús no hubiera hecho ese sacrificio por Él mismo, en Él, por nosotros no tuviéramos esa oportunidad, ese perdón, esa misericordia. Porque Él no era digno de estar en esa cruz. Él no era merecedor de ser crucificado. Éramos nosotros, teníamos que estar en esa cruz. Pero Él se ofreció por nosotros. Y por medio de ese sacrificio,
nosotros podemos lavarnos con su sangre, limpiarnos de pecado y comenzar a tener una nueva vida y aceptarlo a Él como único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque Él es el único intercedor que intercede entre Dios y el hombre. Amén. Y si Jesús no hubiera hecho eso, así sea que nos hubiéramos parado de cabeza todos los días y a cada rato, no tuviéramos esta misericordia tan hermosa que es la salvación por medio de Jesús de Nazaret. Acordémonos algo, la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. La salvación no es porque tú tengas los mejores títulos en la tierra. Tu salvación no es porque tú seas el mejor predicador de la historia. La salvación no es por quién eras o porque es como que tú vivas la palabra. Amén. Tengámonos un recuerdo, tengámonos algo presente y tomemos como referente a Moisés. ¿Cómo fue el proceso de Moisés? Llegaron a quitar la vida a todos los niños de una cierta edad, en cual ahí estaba Moisés, pero bajo la voluntad de Dios y el propósito, Dios lo separó. Y él fue criado en aquel país como un príncipe, pero fue expulsado de aquel lugar en cual estuvo de ser un hombre importante, ser un hombre normal, en cual Dios lo escogió como libertador del pueblo de Israel. Se enfrentó con la persona con quien se crió, con quien jugó, donde él estuvo como parte de ese pueblo. Fue un libertador. Pero él entró a la tierra prometida y siendo el líder, como dice la escritura, fue el profeta que ni aún, que ninguno todavía hay como fue Moisés, que estuvo cara a cara con Dios, que hizo grandes prodigios. Por tener una desobediencia, por no topar la roca, sino que la golpeó. ¿Qué hizo el Señor? Lo castigó de no darle privilegio de entrar a la tierra prometida. Amén. Pero Él hizo una gran obra. Él estuvo en las margas. Estuvo en lo más difícil, que fue un pueblo, el pueblo de Israel fue un pueblo rebelde, desobediente. Él comenzó a ¿qué? A guiarlo, a enseñarlo, a abogar por ellos. Pero por una mínima falla, Dios los castigó. ¿Qué nos quiere decir? Por más que tú hagas, por más que tú trabajas, con una falla que tú hagas ante Dios, eso es por gusto. Porque para Dios somos o no somos. Tenemos que llamar la atención a Dios. Tenemos que llamar la atención de Jesús. Ser verdaderamente quien eres tú y servir los caminos de Dios, cual como Dios te ha formado. Amén. Nunca llevarte la vanagloria ante nada ni ante nadie. Tú nunca puedes subir de puesto si tú le estás haciendo caer a tu hermano. Si tú no puedes tener un puesto en un lugar, si tú para tener ese puesto tuviste que haber dañado a alguien para tener ese puesto. Porque todos en los caminos de Dios nos tenemos que ganar con esto. Llorando, sufriendo, para que Dios te ponga donde tiene que ponerte.
Y no nos podemos robar un título si no lo tenemos, si Dios no nos ha dado. Todos pueden abrir obras, sí, es lo más hermoso, que haya bastantes congregaciones para que muchas almas lleguen a los caminos de Dios. Y fuera lo más hermoso. Pero si ese no es tu fuerte, si ese para eso Dios no te llamó, vas a soportar la tempestad, vas a soportar las críticas, vas a soportar las señalizaciones. Pero si Dios te puso un trabajo de ser evangelista, te pongo un ejemplo. Aunque te critiquen, aunque te señalen, aunque te rechacen, aunque te den a un lado, Dios siempre te va a respaldar y tú vas a resistir todo eso que el hombre se ha levantado contra ti. Amén. Por eso dice la palabra, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Cuando Jesús comenzó a elegir a los 12 apóstoles, ¿cuánto había? Habían más de 500, y creo que más no me acuerdo la palabra. Pero escogió a 12. Cuando mandó a la gran comisión a los 70, pudo haber habido, pongámosle, unas 1000 personas, pero solamente cogió 35 pares de 12 a 70. Porque él sabía que los 70 eran que iban a llevar un trabajo bien hecho. ¿Por qué escogió a los 12? Porque sabía que del medio de los 12, esta palabra que fue escrita hace 2000 años atrás y mucho más atrás, por medio de ellos, iba a dar un resultado que ahora todos las conocemos. Porque ellos escucharon el llamado de Jesús y subieron a la barca. Pero ellos vieron la tempestad, vieron la lucha, vieron la prueba, vieron los desiertos, vieron las señalizaciones, vieron muchas cosas que hicieron despertarlo al maestro. Porque también ellos se sintieron solos. Porque dice más abajito la palabra, dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y las olas cesaron y se hizo bonanza. El miedo, porque muchas veces nos subimos a la barca y cuando vemos algo tenemos miedo. Señor, ¿qué hago? Señor, mírame, ya no aguanto. Y muchas veces en vez de buscar a Dios, decir, Señor, dame fuerza, así sea una vez al día, vas donde a otro, oye, ya no puedo, ayúdame. Y como ese hombre ya te ayudó, ya se siente parte de ti, ya se siente que Él que es el único que te puede ayudar. Porque a veces en vez de buscar a Dios, buscamos al hombre. Cuando Dios quiere que alguien te ayude, Dios te lo pone así, ¿ves? De frente. Y esa persona te va a ayudar. Sin a cambio de nada. Que cuando tú necesites un respaldo, lo que te va a decir, vamos, hagamos esto y vamos a salir. Pero si yo voy a una persona, voy por mí mismo, porque yo quiero, porque me cayó bien, porque cuando yo fui oveja me acompañó, me ayudó, me conocía. Y si me va a dar la espalda, me va a decir, ¿y tú qué haces? Yo no te veo como un ministro, tú eres una simple oveja.
En vez de decirte vamos, te ayudo, porque vamos por nosotros mismos. Siempre tenemos que dejar que Dios es que nos guíe a nosotros, que Dios mismo ponga a las personas que tiene que ponernos para que nos ayude a avanzar. Cuando mandó la gran comisión, mandó de 2 en 2, en pareja, porque él sabía y escogió. Epifanio con Anacleto van porque entre los dos se van a ayudar. Margarito y Maclovio se van a ayudar. Porque si lo pongo a Anaclovio con Epifanio van a pelear. No se van a ayudar, pero son hombres fuertes en el trayecto. Pero no se van a entender. Así nos pone Dios, la persona indicada para que nos ayuden a avanzar, para que nos ayuden a pensar. Y decirle, Señor, ayúdame. En el momento de decir, Señor, ayúdame a perseverar. Dame fuerza, Señor, porque ya no puedo. Ya no puedo. Porque cuando un hombre reconoce ante Dios que pierde fuerza, Dios es que te da. Porque si Dios te pone un propósito, es que Él te va a ayudar a avanzar. ¿Y qué viene más abajo? Y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué? Porque ellos perdieron la fe. No es que tuvieron miedo. Y estando con el maestro ahí. Porque también Jesús está con nosotros. Él está en este momento, está conmigo. Como está conmigo, está con todos ustedes. Con cada hermano que está en cada silla, en cada banca. Con cada hermano que están escuchándome por medio de las redes sociales. Por cada hermano que me están escuchando por la voz de este parlante donde llega alrededor de los vecinos. Que permiten escuchar ellos sobre la palabra de Dios. Ahí está el Señor. Solamente lo que tenemos que tener fe. Porque no podemos perder la fe en las dificultades. Y cuando vemos que nos falta, Señor, ayúdame. Ayúdame a avanzar. Ayúdame a seguir perseverando. Ayúdame a continuar avanzando. Ayúdame. Hernández saliendo del hospital con mi hijo, como a las 5, 4:30, cuarto para las 5 más o menos fue. Hay algo que un señor en silla de ruedas se sube a su carro. Yo paso por ahí y me dice, me pidió de favor que le suba la silla hacia la camioneta. Pero yo pensaba que era un hombre que recién había salido del hospital, algo ya. Pero cuando yo veo que del volante tenía unos fierros, ¿quién manejaba el carro? Porque era una persona paralítica y manejaba. Normal. Metía los cambios, frenaba, aceleraba, manejaba. Y yo le pregunto, ¿y esto maneja así? Porque yo había visto más antes así una persona, pero nunca me había imaginado cómo ellos podían manejar un carro. Porque Dios da. Si lo permitió que él que esté en esa condición. Pero una persona que se mueve, que no tiene obstáculo de hacer algo, y nosotros no, estamos bien, estamos caminando, estamos hablando, hacemos todo,
No nos podemos poner obstáculos para trabajar para Dios o hacer las cosas que tenemos que hacer. Amén. A veces Dios te pone en los lugares menos indicados que tú piensas, donde Dios te va a enseñar algo y vas a aprender en silencio. Vas a aprender y cuando toque hablar, a decir, son testimonios que a uno como cristiano le sucede. Y son estos los testimonios que tenemos que decirlo. Lo que Dios nos enseña el día a día. Lo que Dios nos enseña. Y se me pareció algo raro que me dice, tú me conoces, me dice. ¿Sí sabes quién soy yo? Y yo le decía, parece que lo conozco. Le digo, pues no sé. Y ya le iba a decir el nombre de un amigo que había muerto hace tiempo. Porque era la misma cara. Amor, me quedé callado. Porque Dios pone siempre a alguien para enseñarte algo que tú a veces te sientes impotente. A veces nosotros tenemos todo a nuestras extremidades y no queremos hacer nada. Amén. Y a veces hay personas que les falta algo y son perseverantes. En los caminos de Dios, así somos los cristianos. Teniendo la facultad de predicar, teniendo la facultad de evangelizar, tenemos la facultad de cantar, de adorar, hacer algo para Dios. No ponemos obstáculos en nuestra vida espiritual. Y el que le falta algo, el que te ayuda, el que te enseña cómo cantar, cómo hablar, cómo decir. ¿Por qué? Porque lo que te falta a ti le sobra al otro. Y Dios no se hace problema en nada. Por eso nosotros tenemos que aprender a entender cuál es el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Y seguir en la barca. Escuchar el llamado que Dios hace en nuestra vida. Para que nosotros podamos caminar y continuar en este camino. Si tú trabajas para Dios en este momento, Dios está haciendo algo para ti que tú estás necesitando. Si Dios te manda a predicar una palabra y tú tienes un familiar que algo le falta, algo le sucede y tú quieres ayudarlo, y si tú estás trabajando para Dios, Dios te va a ayudar a levantar a esa persona. Mire que yo tengo una niña enferma en un hospital y anoche me mandaron a orar por esta señora. Yo como nunca había pedido oración por mi hija y anoche me pidieron oración por esta señora, en cual hoy en antes comenzamos a orar por ella. Dese cuenta cómo trabaja Dios. ¿Qué hace Dios en nuestra vida? Ahorita estuviéramos con mi hijo, con mi hija y mi persona en el hospital hacia afuera. Porque cuando nació ella, todos estuvimos afuera en el hospital. Amén. En la clínica, perdón, esperando que ella naciera. En ese tiempo tenía mi camioneta. Uno durmiendo en el carro, la otra en el piso y yo por ahí caminando. Esperando que venga esa bendición en medio del desierto. Y si no estuviéramos predicando, yo creo que estuviéramos allá. Si tuviéramos las condiciones que tuviéramos para movilizarnos. Porque hay momentos que Dios nos enseña a unirnos como familia. Mi familia es Cristo, mi Padre, mi Creador, mi esposa y mis hijos. Amén. En cual hay momentos que Dios nos enseña a unirnos, a ayudarnos entre nosotros.
Aunque muchas veces son jóvenes, tenemos que andar atrás, llamándole la atención, corrigiéndolo al uno, corrigiéndolo al otro, porque como todos hermanos se quieren sacar los ojos, se quieren sacar la lengua, se quieren sacar la cabeza, y uno como padre, hey, ¿qué estás pasando? Hey, compórtate, date cuenta que tú entonas, date cuenta que tú cantas, que vas a compartir. A veces, bueno, como tú sigas así, te me sientas. Nos toca como familia. Porque las tempestades hay que saberlas sobrellevar, guiada por el Señor. No es que el Señor esté en la barca, mientras que Él esté en la barca, toda tempestad Dios nos va a ayudar a pasar. No te hablo con altivez. Y si te hablo con altivez, Señor, perdóname. Pero este pueblo tienes que aprender. Yo sé que el Señor va a levantar a la criatura. Porque muchas personas se han unido en oración. Hermano, estoy orando por su hija. Pastor, estoy orando por su hija. Hermano, a veces ni las personas que uno piensa están con uno, pero las que uno no piensa están ahí preguntando. Como mi hermana Alcira de Colombia. Y pastor, ¿cómo está su niña? ¿Qué le pasó? Porque son personas que Dios pone en el momento indicado para que nos ayude a avanzar. Amén. Porque solo no estamos. Si estamos predicando hoy, y si es la voluntad de Dios, mañana sale mi hija del hospital. Aunque ya me dio mi esposa que está entre el domingo o lunes, pero es la voluntad de Él. Lo que tengo que hacer es trabajar para Él. Mañana tenemos un ayuno. Yo no he invitado a nadie, a ningún hermano, a ningún pastor, no he invitado a nadie. Porque le dije al Señor, Señor, yo no voy a invitar a nadie. Sí voy a decir que voy a hacer un ayuno. Si tú le das el sentir espiritualmente a que nos vengan a acompañar, Señor, gloria a Dios. Pero si es tu voluntad que lo hagamos personalmente, lo vamos a hacer. Pero vamos a hacer el ayuno. Porque tenemos que aprendernos a levantar espiritualmente en la casa de Dios. Amén. Como un pueblo, como una familia, como una grey. Porque estamos en la barca. Y en la barca está Jesús. Aunque estamos en tempestad, vamos a llamar la atención del Maestro. Para que nos ayude a aumentar la fe. Y nos ayude a perseverar en el camino donde Él nos ha puesto. Mi hermano, esta es la palabra de Dios. Y espero que estas palabras las hayas atesorado. Porque Dios es que habla en tiempo y fuera de tiempo. Y Dios en este momento a mí me ha hablado. Y siempre a mí me habla. Y recibe el mensaje. Y no te bajes de la barca. Aunque la tempestad esté fuerte, aférrate en el Señor. Si Dios te puso como predicador y te toca predicar, predica la palabra de Dios. No cambie la palabra. Predícala como está escrita y como el Espíritu Santo te guíe. Amén. No dejes que el enemigo te meta cosas en la cabeza para que tú dejes de trabajar para Dios. Anoche tuve un ataque feísimo en sueño con el enemigo. Que a la 1:30, casi 2 de la mañana me tocó levantarme y orarme en mí mismo para yo mismo
por medio del Espíritu de Dios, yo sea libertado. Porque el enemigo se mete, que todo el día andaba con ese olor, que los espíritus de las potestades tienen. No está loco por vanagloria. La realidad que no tengo una hermana pastora que me llamó preguntando por mi niña. Le conversé. Yo casi nunca me gusta conversar estas cosas con nadie, ni con mi líder de Guayaquil, porque nosotros sí tenemos a alguien que nos respalda. Nosotros estamos con el respaldo de Dios. Dios me diga. Nosotros estamos con el respaldo de Dios, y sí tenemos un respaldo nosotros, la iglesia. Sino que aún, como no hemos puesto el letrero y no hemos puesto el letrero ni en la vida jurídica, pero nosotros tenemos respaldo. Amén. Y primera vez lo estoy hablando en público, porque muchas personas piensan que esta iglesia no tiene respaldo, sino que a mí no me gusta. Y hay personas que nos ayudan. Hay una hermana de otra parte, X, por respeto no lo digo de qué parte, pero digo su nombre, mi hermana María Barca, es una mujer de bendición que nos ha bendecido en la casa de Dios. Bajo ella, la voluntad de Dios que ha puesto en su corazón, nos dio para el piso. Compramos las primeras sillas. Ahora es día, bajo a una hermana Pío Carballo, nos donó parte, unos sí que tenemos que poner aquí, todavía nos falta. Me ayudó, me sabe dar hasta para cualquier cariño, para mi alimentación. Otra hermana Fanny de otra parte, así mismo, Dios la tocó. O sea, Dios nos pone a la persona, porque solo no estamos. Dios siempre nos pone en los lugares. Amén. Sino que a mí no me gusta andar vociferando a los cuatro vientos. Sí le converso a las personas, pero no me gusta estar a cada rato ni en público. Y la primera vez que lo estoy hablando, porque tenemos que bendecir a quien nos bendice, porque Dios pone siempre a las personas indicadas para que nos ayude a avanzar. Nosotros somos, si Dios nos puso en este lugar como una familia ministerial, Dios nos respalda. Yo ayer no tenía ni para una crema de la bebé en mi bolsillo, pero hubo una persona, claro que me debe, pero hablándole, me dio para la crema, el cual me sobró para comprarle otra parte de remedio, aunque ya me quedé así, pero ya. Ahora que mañana no me pidan para remedio porque no tenemos. Pero así estamos. Porque Dios nos bendice, Dios nos provee. Como le dije a una persona ayer, nosotros sembramos. Lo que sembramos cosechamos. Y es verdad. Nosotros pudimos haber sembrado en X lugares, pero la cosecha no la recibimos de esos lugares, la vamos a recibir de otras partes. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios. Ese es el propósito que tiene Dios. Porque Dios es que respalda la obra que Él permite que nosotros levantemos. Muchas personas se han de reír porque esto ven vacío. Que se rían porque yo la veo llena. Porque la gloria es de Dios. Amén. Mis hermanos, que Dios te bendiga grandemente y que los siga bendiciendo a cada uno de ustedes por este respaldo que hemos tenido en todos estos días. Créalo. Gracias. Dios lo va a bendecir a ustedes al 100%. Y sigamos y continuemos
Y gracias por sus oraciones, porque esas son las oraciones, sus intersecciones que están haciendo, es las que me están ayudando a tener fuerza y perseverancia en este camino. Porque a veces uno se siente solo, pero más Dios está ahí y con un remanente y con un pueblo que lo respalda. El Señor nunca nos deja desamparado a ninguno de nosotros, porque Él siempre es un fiel y justo y verdadero. Pongámonos sobre nuestros pies para orar por la palabra. Amado y Dios y buen Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por invitarme a entrar a tu barca, Señor. Gracias, Señor, por la tempestad que tú me estás permitiendo tener, pero estoy adentro de la barca, Señor. Porque adentro de la barca tú estás ahí, Señor. Que tú me estás respaldando, Señor. Solamente tengo que seguirte llamando la atención, Señor. Y yo sé, Padre, que con tu palabra, Señor, amado Dios eterno, esta tempestad se va a convertir en bonanza, Señor. El cual, Padre Celestial, se testificará en el momento oportuno, Señor, de lo que tú estás haciendo en este momento, en mi vida, en mi familia, en mi vida espiritual, en mi vida ministerial, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres grande, poderoso y maravilloso, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra haya llegado a cada mente, a cada corazón, a cada vida, Señor, que tú has permitido que se haya hecho un acto en su vida para escuchar este mensaje. Señor, bendice a cada una de las personas que están aquí en esta casa de oración. Bendice a todas las personas que están escuchando por medio de las redes sociales, que están escuchando por medio de nuestros parlantes. Señor, bendícenos, Señor, y ayúdanos a seguir avanzando cada día más en tu camino, Señor. Ayúdanos, Señor. En tu mano pongo a mi esposa, en tu mano pongo a mis hijos, Señor. En tu mano pongo mi vida, mi camino y mi andar, Señor. Porque tú tienes dominio y control en todo lo que yo hago. En todas las cosas que yo hago, ahí está, Señor, tú ahí. Padre, te sigo poniendo en tus manos, Señor. A esta sierva, a Teresita de Lourdes Borbor Salinas, Señor, te la pongo en tus manos, Señor. Ahí donde ella se encuentra, Padre, en aquella cama de aquel hospital, Señor, porque allá la iban a conectar, Señor. Te pido que en este momento sea que usted esté obrando en la salud de ella, esté obrando en la vida de ella, obra en sus familiares, Señor. Que si tú has permitido que ella esté en ese lugar, para que ellos busquen de tu camino, para que ellos busquen de ti, Señor, haz tu voluntad sobre ellos. Porque si ellos han pedido una oración para ella, Señor, porque están entendiendo, Señor, que tú eres el único que tiene dominio y control de cada uno de nosotros, porque tú tienes dominio y control de la vida de cada uno, Señor. Ahí te la pongo, Señor, a Teresita Borbor Salinas, Señor. A ella, a su esposo, a sus hijos, a toda su descendencia, la pongo en tus manos, Señor. Y ayúdalos a avanzar, Señor. Te pongo en tus manos a todas las personas que están en ese hospital, Señor. Sánalos, Señor. Unge la mano de esos médicos, para que sigan haciendo la obra bajo tu voluntad, Señor. Te pongo la mano en tu mano a mi hija Rosita, Señor. Yo sé que tú la vas a sacar de ese hospital. Yo sé que tú vas a dar la victoria, Señor, a aquella criatura, Señor. Yo sé que tú la vas a levantar. Y muchos se van a quedar admirados, Señor, por lo que ellos han dicho, por los diagnósticos que ellos han puesto, Señor. Tú lo vas a desechar, lo vas a llevar a tirar a prisión de oscuridad en el nombre de Jesús. Y el diagnóstico va a ser que ya está sana, que está de toda enfermedad, de toda dolencia, está sana, Señor. Y ellos no van a saber qué pasó, porque lo que tú haces, Señor, tú haces la justicia verdadera.
Tú haces la bendición, la sanación, Señor, verdaderamente, Señor. Y van a preguntarse entre ellos mismos, ¿qué sucedió con esta criatura? ¿Qué sucedió en su cuerpo? Y van a preguntar y vamos a decir, somos cristianos. Solamente le servimos al Señor. Solamente le hemos pedido a Jesús de Nazaret que Él haga la obra, que Él la sane, que Él la saque de ese lugar. Como aquella vez, Señor, cuando el enemigo me quiso encadenar hace 6 años atrás, Señor, en una máquina de diálisis, Señor. Que todo el mundo, Señor, todos los médicos decían que ya me iban a operar para conectarme, Señor. Pero no fue lo que fue el hombre, no fue lo que dijo el hombre, lo que tú hiciste en mi vida, Señor. Que cuando yo en 1 año, Señor, me hice nuevamente los análisis y yo testifiqué que yo ya estaba para la diálisis. Cuando ellos vieron en el eco que mis riñones ya estuvieron como nunca habían estado, Señor, sin ninguna enfermedad, Señor. Que la creatinina que se había levantado había sido regularizada, que no había quedado, Señor, ninguna incidencia que yo había sufrido de los riñones, Señor. Y me preguntaron, Señor, yo me acuerdo que aquella mujer me preguntó, aquella par, señora, que era una cubana, que me preguntó, ¿qué te hiciste, chico? Solamente le dije, soy cristiano. Me puse en manos del Señor y Él me sanó. Y aún ese testimonio, Señor, donde tú me permites que yo lo diga, yo lo doy, Señor. Y ese mismo testimonio, Señor, va a ser compartido cuando tú levantes a aquella criatura de aquel hospital, Señor. Porque se va a repetir, decir la palabra, soy cristiano y le sirvo a Cristo, Señor. Te doy gracias, Señor, por lo que tú haces en mi vida y en la vida de mi esposa, en la vida de todos mis hijos, Señor. Y haz que todos mis hijos busquen de tu camino, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Haz que mis padres busquen de tu camino. Haz que la familia de mi esposa, sus padres, sus hermanos busquen de su camino. Haz que mis hermanos busquen de tu camino, Señor. Te lo pido, Padre, porque yo sé que ambas familias, del día que hemos entrado a tu camino, ellos entraron al pacto tuyo, Señor. Y todo se va a hacer conforme a tu palabra, Señor. Bendice a todos mis vecinos, Señor. A todas las personas que han estado conmigo y siguen estando conmigo, Señor. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Bueno, Padre. Amén. Y viene mi hermano Edison a orar por las ofrendas. ¿Quién vive? Ya su nombre. Dios bendiga a mis hermanos. Una oración. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. A todos los hermanos que nos han compartido, han estado con nosotros en esta noche en la palabra. Los sigamos invitando a que sigan escuchando el mensaje, porque Dios nos habla en tiempo y en fuera de tiempo. El Señor nos sigue hablando. Dios lo bendiga y Dios lo guarde.